Entonces, recuerda, año 2021. Entonces, recuerda que son válidos solamente aquellos cursos que estén inscritos en tu formulario. Si la fecha límite es el día de hoy, 8 de agosto del año 2021. Por favor, en un espacio que tú tengas, abócate a la sede de la universidad y pues ellos estarán allí para ayudarte a llenar, lo que es tu formulario, ¿sí? Para que tú puedas asignarte los cursos y estos te aparezcan en la Universidad Rural de Guatemala, totalmente inscritos, ¿sí? Entonces, empecemos. Después de nuestra pausa informativa, empecemos con nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Recordemos, nuestro código es FG 157 y estamos ya en la semana correspondiente a la número 4. Nuestro tema a tratar son el día de hoy los contratos de cuenta corriente y también el contrato de reporto. Son dos contratos que vamos a estar observando el día de hoy y su catedrática, pues que está en este semestre impartiéndoles el curso de Derecho Mercantil 3, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia. Soy abogada y notaria. Bendiciones. Entonces empecemos a donde tú me estés observando. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Estamos siempre a la orden. Después de la clase yo les haré llegar lo que es el material y pues si no, tú me lo puedes solicitar en el correo institucional. También te lo puedo hacer llegar. Entonces, empecemos con lo que es el objetivo de la clase, ¿sí? Y el objetivo es que el estudiante conozca acerca de las nociones básicas de los contratos, de lo que son la cuenta corriente y el contrato de reporto, así como también la legislación aplicable a dichos contratos anteriormente mencionados, ¿sí? Hablemos del contrato de cuenta corriente. Dice este contrato que es en virtud del contrato de una cuenta corriente donde los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se consideran respectivamente como partidas de abono y cargos en la cuenta de cada cuenta correntista. Y solo el saldo que resulte, ¿verdad?, al cierre de la cuenta, pues este constituirá crédito exigible en el término del contrato. Vayamos y estudiemos el artículo 734 de nuestro Código de Comercio. ¿Sí? Si tú te puedes dar cuenta, en el artículo 734, allí aparece lo que dice cuenta corriente, ¿sí? Entonces, es el mismo concepto que te aparece en la diapositiva, pues nos está indicando, ¿verdad?, la definición legal de la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que el contrato de cuenta corriente, pues, es realmente un contrato comercial, en virtud de cual
una de las partes se obligan a que anotar en una cuenta todas aquellas remesas originadas en una relación continua de negocios, con el fin de concederles ciertos créditos de manera temporal y recíproca, haciendo que estos diferentes créditos provenientes de las remesas se consideren inexigibles, indivisibles e indisponibles, ¿sí? Hasta el cierre de la cuenta, de modo que el saldo que éste resulte, ¿sí? Entonces, esta sería otra definición acerca de lo que es el contrato de cuenta corriente. Pero volvamos a lo que es el artículo 734 que yo te mencionaba de nuestro Código de Comercio, ¿sí? Y entonces este artículo que tú estás viendo ahí en pantalla nos está diciendo que el contrato, pues, es de cuenta corriente, es un contrato mercantil en el cual las partes, una denominada en común cuenta correntista, ¿verdad? Se obliga a entregarles ciertas remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza. ¿Por qué de diversa naturaleza? Porque puede ser que el comerciante pues se dedique a ropa, puede ser que se dedique a, ¿qué les dijera yo? ¿Qué otra mercadería podemos colocar? Eh, Podríamos decir también una venta de depósito donde hay que esta pues tiene que ser una continua, sí, pero es un comercio, sí, como una especie de una bodega, sí, de alimentos. Entonces dice que va a ser este negocio pues con el fin, ¿verdad?, de concedérsele ciertos créditos de manera temporal y recíproca, haciendo, ¿verdad?, que esto pues vaya fluyendo lo que es el dinero entre ambas partes. Es decir, pues tanto va a haber aquí vamos a observar nosotros que van a haber ciertos derechos y ciertas obligaciones entre ambas partes, no solo de una parte, sino que en ambas partes. Entonces, podemos continuar que el valor, ¿verdad?, dinerario también puede constituir ciertas partidas de abono a cargo, ¿verdad?, en la cuenta de cada cuenta correntista, saltándose así ciertas operaciones al cierre del contrato para determinar quién es el sujeto deudor de dicha relación y exigirle el pago en los términos convenidos. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestra definición legal, ¿verdad?, de lo que me indica el artículo 734 de nuestro Código de Comercio. También te brindé otra definición, ¿verdad?, de contrato de cuenta corriente. Podemos celebrar entre dos comerciantes una relación continuada de negocios que surge de sus créditos y deudas recíprocas que se van creando sucesivamente. Recordemos que nuestro derecho mercantil 3 tiene que ver solamente acerca de los contratos mercantiles. ¿Y cuáles son estos contratos mercantiles? Dijimos en la primera clase que se van a llevar a cabo los contratos mercantiles cuando ya sea las dos partes o una parte sea un comerciante en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Pero debe de ser más de alguno, debe de ser comerciante, ¿sí?
Y si pues los dos lo son, no hay ningún problema. Pero en alguno de los dos tiene que ser el comerciante profesional, ¿sí? En el ejercicio de su profesión. ¿Cuál es el objeto de la cuenta corriente? Realmente déjame decirte que aquí, ¿verdad? Nuestro objeto, ¿verdad? De la cuenta corriente, pues es que el acreditado pueda disponer de manera permanente y de una cierta cantidad que nunca pues se terminará durante la vigencia del contrato, siempre que no se permita que sobrepase ciertos límites, haciendo ciertos pagos parciales de sus retiros. Esto constituye una verdadera cuenta corriente con fondos y saldos resolventes. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que la otra persona, pues, durante la vigencia de este contrato, va a tratar de no sobrepasar ciertos límites, ¿sí? Para poder hacer ciertos pagos parciales y así, pues, es tener una cuenta que se constituya cuenta correntista. Vayamos al artículo 723 de nuestro Código de Comercio y ahí pues nos indica cuál es el objeto de la cuenta corriente, ¿sí? Y podemos observar que tiene su epígrafe en el artículo 723, ¿sí? Cuenta corriente. Entonces, nos indica, dice, si la apertura de crédito es en una cuenta corriente, el acreditado podrá hacer, ¿qué cosa dice? Remesas antes de la fecha fijada para lo que es la liquidación, el reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiere hecho y tendrá derecho mientras el contrato no concluya para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. Entonces, esto es lo que a mí me indica el artículo 723. Entonces, en resumidas cuentas, el objetivo de esta cuenta corriente es que el acreditado, o sea, la otra persona, pueda disponer de una manera permanentemente de cierta cantidad de dinero, ¿sí? Siempre cuando se encuentre el contrato en vigencia, ¿sí? O sea, esto me está diciendo de que vamos a observar que va a haber cierto plazo para esta cuenta corriente. Y como siempre, ¿verdad? No nos tenemos que sobrepasar de ciertos límites, ¿verdad? Y me está indicando también que podemos hacer ciertos pagos parciales de lo que son los retiros. Entonces, este sería el objeto del contrato de la cuenta corriente. Hablemos un poco acerca, ¿verdad?, de lo que son los elementos de la cuenta corriente. Tenemos en nuestra diapositiva, ¿verdad?, lo que son los contratos personales y reales. Sí, los personales, pues va a ser una persona que se va a llamar cuenta correntista, que es la que se va a obligar a anotar en su cuenta los créditos derivados de las remesas recíprocas. Pero también tenemos el elemento real. Y en el elemento real, pues vamos a contar con lo que son las remesas recíprocas que se hacen las partes.
porque uno va a entregar y el otro va a dar. O sea, y ambos van a entregarse, ¿sí? Y también tenemos el crédito con garantía real o personal. Y pues también vamos a hablar aquí acerca de lo que es el plazo, ¿verdad? Entonces, podemos decir, hay un autor como lo es Vázquez, nos indica, ¿verdad? Empecemos, ¿qué son las remesas? Y él nos dice, miren, las remesas son aquellas, dice, relaciones patrimoniales que dan lugar a los créditos que se anotan en una cuenta. Un cuentacorrentista, ¿sí? Puede remitir una suma de dinero y se anota entonces a favor un crédito o bien mercadería. Y se anota entonces el precio y no solo ello, ¿verdad? Sino que también puede cubrirse a un tercero una cantidad o cubrir una obligación, anotándose entonces lo que son los créditos respectivos. Entonces, las remesas no se consideran pagos. Habrá necesidad de esperar a la compensación para establecer quién resulta deudor. Hay remesas desde un crédito que existe a favor de lo que es el remitente contra lo que es el receptor y que aquella debe de ser llevada a la cuenta. Podemos observar, ¿verdad?, que hay un plazo entonces que este va a resultar, ¿verdad?, al cierre de lo que es nuestra cuenta y que este va a constituir pues lo que es el crédito exigible y disponible a favor del que esté resultándose, ¿verdad?, el acreedor. Ciertos intereses que también se van a estar pagando. ¿Por qué? Debido al saldo, ¿verdad?, que resulte a favor de uno de los cuentacorrentistas al cierre de lo que es dicha cuenta, ¿verdad? Entonces, este pues me indica lo que son en sí las remesas. Este autor pues vino a aclarar qué es una remesa en el contrato de cuenta corriente. También nos indica nuestro elemento real que va a haber una garantía real o personal. ¿Sí? ¿Cómo van a garantizar este cumplimiento de esta obligación? Y también pues me indica, mire, va a haber un plazo determinado. Plazo que no te preocupes, el día de hoy pues lo vamos a estudiar y vamos a estar mirando y fundamentándonos sobre todas las cosas en lo que es el plazo. También contamos, el contrato de cuenta corriente cuenta con un elemento formal. Y este pues me indica que aunque la ley no lo dice, ¿verdad?, el contrato de cuenta corriente debe constar por escrito en un documento, ¿sí? Es decir, no lo puedo hacer de manera verbal. No lo puedo decir, mire, vamos a llevarlo y lo tenemos de mutuo acuerdo o en confianza. No, dice que debe de ser por escrito. Y este pues nos lo establece el artículo 735. En su primera línea, yo quiero que me acompañes, por favor, a lo que es el artículo 735. Antes vamos a decirte que el contrato de cuenta corriente está fundamentado del artículo 734 al artículo 743 de nuestro Código de Comercio. Entonces,
dice el artículo 735, prueba insuficiente. Sí, esto nos indica nuestro epígrafe del artículo 735. Las circunstancias en que la contabilidad de un comerciante se abra una cuenta corriente a otro, quienes a su vez lleve una cuenta corriente al primero, no prueba por sí sola que entre ellos exista un contrato de cuenta corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Nos habla aquí de una contabilidad. Todos los negocios, sí, o empresas, pues llevan un libro de contabilidad, pero me indica el artículo 735 que dice, este contrato, pues el que se lleve en un libro de contabilidad, esto no viene a decir, mire, esto me causa una obligatoriedad. ¿Qué pasaría si el contrato de cuenta corriente solo estipulo en mi empresa que yo fijé el día de hoy, 8 de agosto del año 2021, hice un contrato de cuenta corriente con, y ahí le podríamos poner el nombre que tú quieres? Entonces, ¿sería eso una certeza jurídica? Imaginemos, vayamos a los extremos, ¿sí? Resulta que estamos en nuestra empresa y resulta que por accidente hay unos cables ahí que empiezan a agarrar fuego y nuestra empresa le alcanza. Entonces, ¿qué pasa con esos libros contables? Esos libros contables se queman y no hay un contrato de por medio, ¿sí? Entonces, por eso es la necesidad de venir y establecer mejor un contrato de cuenta corriente y no solo anotarlos en los libros de contabilidad. Ayer pues me hicieron la pregunta, ¿cuáles son esos libros de contabilidad de la cuenta corriente? Son todos aquellos libros, no es nada más y nada menos que todos los libros que una empresa pues tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Y llevas registrados ciertas entradas, ciertos movimientos, por ejemplo, el debe, el haber, y o ahora pues como todo está por base de computadora, entonces lo llevan, incluso lo pagan por al azar y ya llevan unas hojas de contabilidad. Entonces, a estos con circunstancias en que se maneja la contabilidad, pues se va a abrir también, puede abrirse la cuenta corriente, pero lo más responsable es de realizar o llevar a cabo un contrato de cuenta corriente, ¿sí? Ahora que tú ya estás enterado de que sí existe un contrato de cuenta corriente, tú puedes ir asesorando cuando en un futuro, ¿verdad?, se presenten a tu oficina dos comerciantes o un comerciante. Mire, a usted le conviene realizar el contrato de cuenta corriente. Y le empiezas a explicar en los detalles, el por qué acerca de dicho contrato. Entonces, vamos a decir de que tal vez no nos estipula claramente de que debe de ser por escrito, pero basado también en nuestro artículo 735, pues nos dice, ¿verdad?, que esto es una prueba insuficiente, ¿sí? El hecho de que nosotros lo llevemos ahí, eso no me va a garantizar al 100%. Entonces es mejor llevar a cabo un contrato de cuenta corriente. Entonces, ¿cómo quedarían mis elementos del contrato de cuenta corriente? Quedarían de la siguiente manera. El personal sería el cuentacorrentista, ¿sí? El real sería el crédito con garantía real o personal. Y pues también tenemos lo que es la remesa o el envío, ¿verdad?, de dinero a plazo. Y el formal, pues va a ser
escrito, ¿sí? Entonces, una cuestión aquí, se me ha olvidado decirte, porque el cuentacorrentista va a ser tanto el deudor como el acreedor. O sea, aquí no hay, si te has dado cuenta, no te mencioné otro nombre. ¿Por qué? Porque el cuentacorrentista puede ser llamado deudor o acreedor. Sí, porque dijimos que ambos se van a estar dando, uno va a estar entregando mercadería, el otro va a estar pagando, pero uno se convierte en deudor y el otro acreedor. Entonces, pero esta parte, no importa si yo me convierto en deudor o me convierto en acreedor, yo siempre voy a ser el elemento personal en la cuenta corriente, me voy a llamar cuenta correntista. ¿Sí? Espero que tú te hayas dado cuenta de esto. Entonces, ahora sí podemos continuar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, solo hay una figura en el elemento personal del contrato de cuenta corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a definir a las dos partes, tanto el deudor como el acreedor. Solamente nosotros vamos a saber quién es el que está entregando y quién es el que está recibiendo. Tenemos ahora, ¿verdad?, nuestras características del contrato de cuenta corriente, siendo estas las siguientes: consensual, principal, bilateral, oneroso, nominado y de tracto sucesivo. Empecemos con lo que es el consensual en el contrato de cuenta corriente. Consensual porque existen acuerdos entre los comerciantes, ¿sí? Yo voy a dar, tú me vas a entregar y nos ponemos ambas partes de acuerdo. Y ambos presentamos nuestro consentimiento en que yo me voy a volver deudor o yo me voy a poder volver acreedor. ¿Sí? Entonces también tenemos un contrato que nuestra característica va a ser principal. ¿Por qué? Porque va a subsistir por sí mismo, no va a coadyuvar por otro contrato, ¿sí? Va a establecerse sus propios parámetros. Y va a ser, pues, bilateral. ¿Por qué? Porque van a existir obligaciones y derechos recíprocos. Yo me voy a obligar a entregar la mercadería, pero también la otra persona, el deudor, se va a obligar a venir y pagarme cierto precio en determinado plazo. Va a ser oneroso porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Yo entrego, pero también voy a recibir. Yo voy a venir y voy a recibir dinero a cierto plazo y la otra persona pues también va a tener esos provechos, porque lo que necesita el comerciante, recordemos, es mercadería para poderla trabajar. Y pues también va a ser otra característica, es que va a ser nominado. ¿Y qué significa esto? Que se encuentra regulado en nuestra legislación guatemalteca. Para lo cual yo te dije que este tipo de contrato está regulado ¿en dónde? En nuestro Código de Comercio. Muy bien, en el artículo 734 al 743 de nuestro Código de Comercio, ¿sí? Y por último, nuestra última característica es que nos indica que es de tracto sucesivo. ¿Y qué significa de tracto sucesivo? Que para su ejecución y cumplimiento, pues es reiterado en más de una ocasión, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, y vamos a estudiar aquí de qué manera, pues, vamos a estar haciendo mención o cómo podemos estar trabajando, ¿verdad?, nuestro contrato de cuenta corriente. En conclusión, entonces, las características del contrato de cuenta corriente son consensual, principal, bilateral, oneroso, nominado
y de tracto sucesivo. Hablemos aquí ahora de la terminación del contrato de cuenta corriente. Bueno, al vencerse el plazo, si no existe un plazo estipulado entre las partes que lo hayamos estipulado en nuestro contrato, ¿qué quiere decir esto? Que si yo no le coloco al contrato, nuestro contrato de cuenta corriente va a ser de 2 años, de 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que terminado ese plazo, solamente lo puedo terminar dando aviso con 10 días de anticipación a la fecha de su cierre. Dando ese aviso, sí, entonces yo puedo dar por terminado ese contrato. Pero miremos cuánto es el plazo que se puede estipular. Vayamos al artículo, ¿verdad? Hay plazo al 741, 742 y 743 de nuestro Código de Comercio. Hablemos primero del plazo para el cierre, ¿sí? Y pues nos indica, ¿verdad?, que el cierre de la cuenta para la determinación del saldo se opera ¿cada cuánto? Cada 6 meses. Entonces subraya ahí, por favor, ese plazo, porque ese plazo es muy importante, ¿sí? Entonces dice, al cierre de cada 6 meses. Pacto en contrario, o sea, sí, yo puedo venir y pactar, lo puedo pactar en contrario, o sea, puedo decir, no. El crédito por el saldo es exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. Si el saldo se conserva en la cuenta, pues esta causará, dice, un interés al tipo convenido. Para las otras remesas y a falta del convenio del tipo legal. Entonces, este es el plazo del cierre, ¿sí? Pero también tenemos otro plazo que por algún motivo o un X o Y motivo se nos fue y no hay que rectificar por algún error que se haya cometido. Entonces, el artículo 742 de nuestro Código de Comercio también establece esta clase de rectificación para el plazo, ¿sí? Entonces dice, las acciones para la rectificación de cualquier error de números de cálculo o por duplicaciones u omisiones en lo que es la cuenta prescribe en el término de 6 meses. Muy bien. A partir de la fecha del cierre de la misma. Si te das cuenta, vamos a hacer de cuenta que nosotros venimos y se terminó el cierre de este contrato. Venimos y lo cancelamos. Pero hubo una mala numeración que se fue por error, ¿verdad? Cierto cálculo. Entonces, para poder rectificar esta numeración o este cálculo que se realizó ya después de haber hecho el cierre, tenemos un plazo también de 6 meses para poder decir, mire, me equivoqué, hicimos mal los cálculos. Entonces, podemos rectificarlo dentro de 6 meses, ¿sí? Hasta ese plazo. Ya después, ya no. ¿Qué pasaría si yo hago el cierre y todo y termino mi contrato? Y a los 7 meses yo me doy cuenta de que ese cálculo estaba mal estipulado. Yo no puedo hacer nada porque la norma jurídica me establece a mí de que solamente tengo un plazo de 6 meses. Pero si yo me doy cuenta a los 5 meses, mire, fíjese que yo realmente estuve estudiando aquí y el plazo, pues, hubo un error en el cálculo. Pero recordemos, tenía 5 meses, ¿sí? Entonces, puede haber
puede rectificarse, ¿sí? Porque hay un plazo y me está diciendo, mire, el plazo es de 6 meses, ¿sí? Pero si no, entonces yo consiento eso. Pero también, entonces, hay un contrato sin plazo, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando o el que tenemos en nuestra diapositiva. Y es el artículo 743 de nuestro Código de Comercio, el cual estudiémoslo a continuación. Y dice, ¿verdad? A falta del plazo convenido, ¿verdad? Cualquiera de las cuentacorrentistas, o sea, el deudor o el acreedor, podrá, dice, en cada época del cierre, ¿cuánto es la época del cierre? 6 meses. Dar por terminado el contrato de dando aviso con por escrito. Te das cuenta que nuestro elemento sigue siendo formal, ¿verdad? Por lo menos ¿cuántos días? 10 días antes de la fecha del cierre. ¿Qué pasa? Dice, la muerte o la incapacidad supervivientes de uno de los cuentacorrentistas, o sea, muere el deudor o muere el acreedor, ¿verdad? No implica la terminación del contrato, sino cuando sus herederos o representantes u otro cuentacorrentista opten por su terminación. Es decir, que entonces yo como cuentacorrentista, ¿verdad? Ya sea deudor o acreedor, fallecemos más de alguno de los dos, dice que este contrato pues no se da por terminado. ¿Por qué? Porque hay ciertos herederos. Sí, nosotros siempre venimos y dejamos o tenemos familia o alguna persona a la que mucho queremos y entonces sabemos de que a ella le van a quedar todos los bienes. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Terminar este contrato de cuenta corriente. Nosotros muchas veces miramos, ¿verdad? De que ni siquiera, otras veces sí, lo que se hace es decir, ¿verdad? Mire, fíjese que yo tenía estas deudas. Nosotros tenemos que contar y decirle a alguien de confianza, mire, fíjese que yo establecí cierto contrato. Entonces, ¿por qué? Porque es muy interesante y ponte en este artículo, ¿verdad? Dice que si tanto, o puede ser de que solamente el deudor o el acreedor fallezca, existen herederos. Y esos herederos, pues yo le estoy transmitiendo una obligación. Pero, dice, hay una salvedad ahí, ¿verdad? Que dice que ellos tienen que venir y decir, miren, vamos a dar por terminado el contrato. Continuemos. Tenemos aquí nuestro ejemplo, ¿verdad? Acerca de la terminación del contrato de cuenta corriente. Entonces, para que tú me puedas entender mejor lo que es este contrato. Aquí aparecen dos personas con remesas recíprocas. ¿Por qué con remesas recíprocas? Si te das cuenta, vamos a ver si no se nos mueve. Aquí nos indica esto. Paga una suma determinada luego de un plazo determinado. Hagamos de cuenta que él es el fabricante, ¿sí? Él es el dueño de la fábrica, pero le va a pasar aquí a esta persona, sí, una venta. Puede ser venta de fruta, puede ser una venta de ropa, sí, que tiene su boutique. Entonces, ¿qué le está otorgando? Un crédito, ¿sí? Entonces, el que está con corbata se convierte en que él es un cuentacorrentista, ¿sí? Igual a otra persona, pero ¿quién es el deudor y quién es el acreedor? El acreedor, pues, va a ser el que está dando, el que lleva la maleta, ¿sí? Porque él es el dueño de la fábrica donde estamos fabricando ahí nuestras ropas, ¿sí? Aunque más parece que fuera una fábrica de qué, de comida, ¿sí? Entonces, pero digamos una fábrica de ropa, entonces está dándole cierto, una suma determinada luego de un plazo determinado, ¿sí? Y pues
lo pasa, lo entrega y otorga el crédito. Esta persona lo pone a la venta y pues empieza este contrato a dar su seguimiento y a todo lo que hemos estado estableciendo. Tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? También de lo que es paso a paso la terminación del contrato de cuenta corriente. Número 1, pues, o cómo se da este contrato, sería mejor dicho, ¿verdad? Contrato de cuenta corriente. Número 1, pues se están dando lo que son las transferencias de remesas. Las transferencias de la propiedad de las remesas del remitente a lo que es el receptor. Remitente es el que transfiere las apropiadas remesas, ¿sí? Y también tenemos el remitente, que es el receptor, o sea, la persona que recibe la transferencia de la propiedad del crédito y autoriza al receptor a la libre disposición de lo que sea remitido. También tenemos o contamos con lo que es la compensación. Y cuando hablamos de la compensación, hablamos de dos personas que tienen el derecho propio y que reúnen la calidad, una de deudor y la otra de acreedor recíprocamente. ¿Por qué? Porque ambas partes nos estamos dando, estamos compensando, ¿sí? Yo entrego mi mercadería, pero la otra parte también me está entregando el dinero de esa mercadería. Entonces nos convertimos que en cuenta correntistas. Hay un deudor y un acreedor, pero ambos tenemos esta calidad de una compensación. También tenemos nuestro tercer elemento, ¿verdad? Que es la novación. Y la novación es la transformación de una obligación en otra. Y pues se extingue una obligación para nacer otra nueva, que será el saldo final de la cuenta corriente. Y esta pues se extingue el crédito originario, ¿verdad? Cuando se cambia el régimen de prescripción a 5 años. Se extingue, ¿verdad?, las garantías reales y personales inherentes al crédito y se pierden los privilegios de lo que son los créditos que pasan a la cuenta corriente. Entonces tenemos aquí lo que es, número 1, la transferencia, 2, la compensación y 3, lo que es la novación. También tenemos aquí que contamos con una parte indivisibilidad. ¿Qué es esto? Son todos aquellos créditos incorporados que pierden su individualidad. ¿Para qué? Para poder formar lo que es una masa de remesas acreditadas, con respecto a las cuales pues debe descontarse la posibilidad de una liquidación particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Indivisibilidad, no se puede dividir esa masa o ese crédito que se ha otorgado. Se tiene que dar completo, ¿sí? La determinación del saldo al cierre de la cuenta. O sea, es decir, todas aquellas anotaciones del debe y el haber que buscan realmente establecer saldos definitivos y parcial a la época de cierre. Es decir, que estos me van a determinar cierta ganancia o cierta pérdida a la hora pues, de que yo haga el cierre de la cuenta del contrato de cuenta corriente. Y también por último tenemos lo que es el interés. Y el interés son todos los valores del débito y crédito que producen intereses legales o los que las
partes, ¿verdad?, hubiesen estipulado. Entonces, tenemos aquí nuestra terminación del contrato de cuenta corriente. También tenemos que una presunción. Y en el artículo 736 quiero que me puedas acompañar a lo que es la presunción del contrato de cuenta corriente. Y este es cuando se presumen incluidos en la cuenta corriente todos los negocios propios del giro de cada cuenta correntista. O sea, estamos viniendo y estamos, te dijera yo, estamos incluyendo, ¿verdad?, todas aquellas deudas y todos aquellos créditos a la hora de realizar nuestro contrato de cuenta corriente con la X persona. También contamos con lo que son las acciones y excepciones, según el artículo 737 del Código de Comercio. La inscripción de un crédito a la cuenta corriente, pues no implica lo que es la renuncia a las acciones o recepciones relativas a la validez, de los actos y contratos de que se proceda la remesa. Si el acto fuere anulado, la partida correspondiente se cancelará a lo que es la cuenta. Bueno, y por último, pues también podríamos ahí ver que hay un crédito con garantía, que esto es uno de los elementos reales, te recordarás, y este nos indica, y lo podemos basar en el artículo 738, y este nos indica que si se incluye en la cuenta corriente un crédito con garantía real o personal, ¿te das cuenta? El cuenta correntista tiene derecho a ser efectiva, ¿qué cosa? La garantía por el saldo que resulte a su favor. Cierre a la cuenta y hasta el momento del crédito garantizado. O sea, la misma disposición se aplicará al respecto del crédito inscrito, ¿verdad?, en la cuenta corriente si hubieren deudores solidarios. Es decir, que te recordarás que hablamos que este contrato también tiene un elemento real que es una garantía real o personal. Es algo que yo puedo dejar como garantía y establecerlo, pues, si en un momento yo no cumplo con esa obligación, pues esto vendría a tomarse, ¿verdad? Y ver, hablemos también de que se cuenta con un crédito a cargo a tercero. Y este pues me indica la inclusión de un crédito a cargo de tercero se presume hecha salvo de buen cobro. Entonces aquí pues terminaríamos, ¿verdad?, lo que es el terminar de estudiar nuestro contrato de cuenta corriente. Continuemos y pues ahora vamos a pasar, ¿verdad?, a lo que es nuestro contrato de reporto, el cual es otro contrato que estudiaremos el día de hoy. Ya estudiamos nuestro primer contrato. ¿Cuál es? Cuenta corriente, ¿sí? Ahora estudiemos nuestro contrato de reporto. Y este pues está legislado en nuestro Código de Comercio en su artículo 744, ¿sí? Y en el cual nos indica que un contrato de reporto, pues es el que se adquiere por una suma de dinero y en el cual la propiedad de títulos de crédito y se obliga a ¿qué? A transferir el reportado
la propiedad de otros tantos títulos, ¿sí? De la misma especie en el plazo convenido. Y me indica que contra el reembolso del mismo precio, que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. Este tipo de contrato pues se encuentra regulado o del artículo 744 al 749. Relativamente es un contrato muy corto, ¿sí? Pero tiene muchas cosas que vamos a estudiarlas y a verificarlas el día de hoy, tanto en nuestro código de comercio, ¿sí? Entonces, por favor, no te despegues de nuestro código de comercio. Entonces, el reporto, ¿verdad? O el contrato de reporto es un contrato que transfiere cierta propiedad al reportador, es decir, títulos de crédito de una especie determinada por un precio también determinado, asumiendo al reportador la obligación de transferir al reportado cuando transcurre un tiempo que se fija, ¿verdad?, en el contrato, la propiedad de los mismos u otros títulos de la misma especie contra lo que es el pago de un precio más una cantidad como premio. Es decir, que ese contrato de reporto es aquel donde yo voy a venir y voy a solicitar ciertos títulos de crédito en el cual se me pueda transferir a cierto plazo, ¿verdad? Un precio determinado. ¿Por qué? Porque va a generar ciertos intereses, ¿sí? O comisiones. Entonces, este pues lo encontramos, dijimos, regulado en nuestro Código de Comercio en su artículo 444. Podemos establecer también que, y tenemos aquí otro concepto de lo que es el contrato de reporto, y nos dice que el contrato de reporto es el que otorga la posibilidad a quien, al reportado, de obtener una suma de dinero a cambio de la entrega que éste pues hace a quien, al reportador, ciertos títulos de crédito, ¿verdad? Por un periodo determinado de tiempo. Es decir, que este contrato de reporto se hace o se lleva a cabo mediante un negocio, es decir, una empresa adquiere determinados títulos a cambio de un precio determinado o determinable, con la obligación de entregar otros tantos de la misma calidad y especie en el plazo previsto. Tratándose, ¿verdad?, de títulos específicamente designados. Los reembolsos y premios quedan en beneficio del repostado. Entonces, este es un contrato, podemos decir, de reportos, ¿sí? Es donde una persona, pues, yo quiero adquirir ciertos títulos de crédito. Sí, pero con esto me voy a obligar, pues, a devolverlos también, ¿verdad? Con otros de la misma especie de validad. ¿Cuál es el objeto del contrato de reporto en Guatemala? Déjame decirte que este contrato, pues, su objetivo es que el negocio contractual que puede catalogarse como un derecho vigente no positivo. Es decir, realmente pues no se da mucho en Guatemala, ¿verdad? Lo que es este contrato de reporto. Sí, y
que es poca la experiencia que se tiene sobre él. Realmente está regulado en lo que es nuestro Código de Comercio, pero no es uno de los contratos que más se pueda venir y llevar a cabo en Guatemala. Sí, realmente la doctrina lo considera como una operación propia de la bolsa de valores. Pero siendo recientes estas instituciones auxiliares del tráfico comercial, en lo que es, ¿verdad?, el medio guatemalteco, la ley no requiere que se dé como un contrato bursátil, ¿sí? De manera que pueda concertarse entre lo que es el tomador o el tenedor de un título y una institución de crédito o otra persona que tenga un interés en este tipo de negocios. Entonces, este es el objeto, ¿verdad? Realmente podríamos decir, pues, que es un contrato que no se encuentra vigente en Guatemala, pero que sí está regulado en nuestro Código de Comercio. ¿Sí? Hablemos acerca de las características, ¿verdad?, del contrato de reporto. Es típico, formal, bilateral, real, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. Estudiemos cada una de las características del contrato de reporto. Dice que es típico porque se encuentra regulado en nuestra norma jurídica. ¿Y cuál es nuestra norma jurídica? En el Código de Comercio, decreto 2-70. Específicamente, este contrato de reporto se encuentra regulado en lo que es, ¿verdad?, el artículo 749 al artículo 744 al artículo 749 de nuestro Código de Comercio. En estos artículos, aquí encontramos este contrato de reporto. Es formal porque se da por escrito, ¿sí? A la hora de llevarlo a cabo, pues lo tendríamos que hacer de manera escrita, no de manera verbal. Y es bilateral porque existen tanto obligaciones y derechos recíprocos entre ambas partes, las cuales pues se va a llevar a cabo el contrato de reporto. Y es real cuando se requiere para su perfección, ¿verdad?, la entrega de la cosa. Es decir, que para su perfeccionamiento, pues yo voy a entregar una cosa, pero igual a mí se me va a entregar lo que es los títulos de crédito. Es decir, yo voy a entregar el dinero, pero a mí me van a entregar también lo que es el título de crédito. Es oneroso, ¿verdad que no me lo están regalando? No, dije, vamos a ponerlo en dinero, ¿sí? Entonces, por eso van a venir y se va a hacer oneroso, porque hay dinero de por medio. Se van a estipular provechos y gravámenes recíprocos. También me indica que es conmutativo. ¿Y por qué es conmutativo? Cuando las prestaciones que se deben, las partes pues son ciertas desde que se celebra este contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente lo que es el beneficio de la pérdida que les cause esto. Y también contamos con la característica que es de tracto sucesivo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es de tracto sucesivo? Que su ejecución y cumplimiento, es decir, a la hora de que lo llevamos a cabo y que éste se cumpla, se da por enterado o reiterado más de una ocasión. ¿Sí? Entonces, estas son las características de nuestro segundo contrato, ¿verdad?
las cuales estamos viendo hoy, ya 8 de agosto del año 2021. ¿Sí? Nuestro segundo contrato es el contrato de reporto, ¿sí? Y sus características son típico, formal, bilateral, real, oneroso, conmutativo y de trato sucesivo. Estos también los encuentras fundamentados en lo que es el Código Civil, ¿sí? Decreto Ley 106, ¿sí? Entonces, continuemos. Estudiemos ahora cada uno de los elementos del contrato de reporto. Avancemos con lo que es el elemento del contrato de reporto, el elemento personal. El reporto, pues, es la persona que transfiere el título así de propiedad, de crédito, ¿verdad? Y al mismo tiempo adquiere, pues, siempre derechos de recuperar el mismo título u a otro, ¿verdad? Título de la misma especie al cabo de cierto tiempo. Y el reportador es la persona que va a adquirir el título de crédito por una suma de dinero y se obliga a devolver la propiedad de otros títulos de la misma especie y calidad. Si yo viniera y adquiriera un título de crédito, ¿cuál sería, cuál de los dos elementos personales sería? ¿El reportado o el reportador? ¿Sabía? Sería yo el reportador. Sí, pero si yo soy la persona que va a transferir el título de crédito, ¿seré yo el reportador o el reportado? Muy bien, entonces ahí en esta me llamaré yo el elemento personal del reportado. Sí, porque yo estoy transfiriendo este título de crédito. Entonces, vamos a continuar con lo que es nuestro elemento del contrato de reporto, pero hablemos ahora de lo que es el elemento real. El título de crédito, pues, es el objeto del reporto, los que deben de ser fungibles. ¿Qué dice el artículo 454 de nuestro Código Civil? Dice que son aquellos contratos fungibles, son aquellos que se pueden devolver de la misma especie, cantidad y especie, calidad y cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían estos ejemplos o cuáles podríamos estudiarlos? Por ejemplo, el título de debentures, el de los bonos bancarios y el de las cédulas hipotecarias. Estos serían los ejemplos que yo te puedo mostrar de un título de crédito de reporto, ¿sí? Y que son bienes fungibles. Por favor, revisa tu Código Civil, Decreto Ley 106, ¿sí? Vamos a... Y 454, ¿sí? Si te puedes dar cuenta, ahí exactamente dice que los bienes fungibles se pueden ser sustituidos por otra de la misma especie, calidad y cantidad. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ir observando así, ¿verdad? Y fundamentándonos siempre en lo que son nuestras normas jurídicas guatemaltecas, los cuales pues están dadas para deber de poder legislar ciertos contratos mercantiles, ¿sí? Entonces, y continuemos que el elemento real también podría ser la suma de dinero, ¿sí? ¿Por qué la suma de dinero? Porque es el que adquiere el reportado al transferir el título de crédito, o sea, el precio del título. Bueno, yo quiero un título de crédito, entonces un ejemplo sería, yo quiero un título de crédito de esos de bonos
bancarios. Entonces, ¿qué necesito? Tener el dinero para poderlo transferir a dicha institución. ¿Sí? ¿Cuál sería otro elemento? El premio. Muy bien. El que se puede adquirir el reportado al reintegro los títulos de crédito al reportador. Puede ser de que por haber obtenido este título de crédito, pues yo tenga más adelante un premio. ¿Sí? Entonces, este es el elemento real del contrato de reporto. Y también contamos con lo que es el elemento formal del contrato de reporto, siendo este y basándonos en el artículo 745 de nuestro Código de Comercio, y en el cual yo quiero que me pongas atención aquí, porque este es un contrato que realmente, si te vas a dar cuenta en los que hemos visto anteriormente, no nos van a mencionar ciertos requisitos, pero más que todo me quiero basar en este momentito en que es el elemento del contrato de reporto, es de manera formal. ¿Por qué? Porque aquí se establece el artículo 745 de que debe de constar por escrito. ¿Sí? Entonces, aunque todo lo demás son los requisitos de este contrato, mi base fundamental es de que tú puedas observar, ¿verdad? De que el elemento formal en este contrato mercantil, pues me dice específicamente, mire, debe de ir por escrito. Está en su primera línea, ¿sí? Lo demás son requisitos de este contrato. Entonces, los elementos del reporto pues van a ser subjetivo o personal. ¿Y cuál es el subjetivo o personal? Pues vamos a contar con un reportador y un reportado, ¿sí? Y el objetivo o real, pues es de que tenemos los títulos de crédito, precio en dinero y sobre todo pues un plazo, ¿sí? Y por último, pues el elemento formal o jurídico va a ser el escrito. Estos son los elementos del contrato de reporto. Tenemos las modalidades. ¿Cuáles son estas modalidades del contrato de reporto? Número 1 es la función del reporto y la liquidación. ¿Sí? La función del reporto me indica a mí que el propietario de un título de crédito puede tener interés en adquirir el valor dinerario que representa para ello y puede recurrir al contrato de reporto y adquiere una suma por transferir su derecho. Al finalizar el plazo, se le devolverá otro título de la misma especie. Sí, esta es una función que íbamos a observar cuál es el plazo, ¿sí? El cual pues lo vamos a ver más adelante. Pero también dice que otra modalidad del contrato de reporto es la liquidación. Y esta pues nos indica que si el primer día hábil del vencimiento no liquida ni se prorroga la operación, se tendrá por abandonada y la parte a cuyo favor resulta alguna diferencia podrá reclamarla. Esta pues nos basamos en el artículo 749, que es la liquidación, y el cual pues está regulado en lo que es el Código de Comercio, ¿sí? Aquí está. Quiero que vayamos al artículo 745 de nuestro Código de Comercio. Dijimos que aquí debe decir que el elemento formal
es que debe constar por escrito, pero también me da ciertos requisitos para el contrato de reporto. Es decir, si te das cuenta en los contratos anteriores, pues no me he manifestado en ningún artículo. Mire, y el contrato de, por ejemplo, el contrato de depósito debe de constar con ciertos requisitos. Y si estudiamos el día de hoy, como lo hicimos, el contrato de cuenta corriente, tampoco te pude decir un artículo en donde está qué requisitos tiene de contener este contrato. Pero ahora que estamos estudiando el contrato de reporto, nos indica específicamente cuáles son los requisitos que este contrato pues sí debe llevar. Recordemos que en materia civil pues hay algunas formalidades, ¿sí? Y que si nosotros no cumplimos o no las llevamos a cabalidad con estos requisitos o estos esenciales que nos está pidiendo en materia civil, nuestro contrato podría quedar nulo, ¿sí? Pero en materia mercantil, pues nos indica, miren, no seamos tan solemnes o con tanta formalidad, porque es un contrato mercantil, estamos viendo entre negocios y el comerciante no se puede detener nunca por un contrato. Sí, él lo que quiere es estar manejando su mercadería, tiene que estar vendiendo, sí, entonces no seamos tan formalistas. Pero más sin embargo, en este contrato de reporto, yo sí quiero que observes y tomes nota que sí te está pidiendo ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Dice que debe de expresarse el nombre completo del reportador y el reportado. ¿Sí? La clase de títulos dados en reporte. Puede ser un contrato de ventures, ¿sí? Un contrato de bonos bancarios. Entonces, especifíqueme, dice, cuáles son estos requisitos. Entonces, si te das cuenta, llevamos dos. El nombre del reportador, el nombre del reportado, esos tienen que ir ahí. Y también qué clase de título de reporto se va a dar entre las partes, así como también ciertos datos necesarios para su identificación, ¿sí? Y el término fijado para el vencimiento de la operación y el precio o la manera de cómo fijarlo. Entonces, me dice ciertos datos de identificación. Cuando a ti te piden ciertos datos de identificación, a cuáles nos vamos a referir. Ya nos pidieron el nombre, nuestra edad, nuestro estado civil, nuestra nacionalidad, nuestra profesión oficio, nuestro número de DPI, ¿sí? Entonces, pero también nos dice, mire, por favor necesito cuál va a ser el término fijado, cuál va a ser la fecha en que ustedes van a estipular para poder el vencimiento de la operación y de cuánto va a ser el precio acerca de estos títulos de crédito. Sí, porque cada título de crédito pues va a obtener cierta cantidad de dinero. Entonces, este contrato se convierte, por decírtelo así, en uno de los especiales que hemos visto hasta la fecha, porque aquí pues sí nos pide ciertos requisitos y nos los hace saber desde la entradita, ¿sí? Porque nos los piden en el artículo 745, o sea, nuestro segundo artículo después del contrato, o nuestra definición de lo que es el reporte. Derechos de opción del contrato de reporto. Y este pues lo encontramos fundamentado en lo que es el artículo 746 de nuestro Código de Comercio. Y este nos indica que si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba de ser ejercitado durante el reporto, el reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado,
Por este último, deberá proveerlo de los fondos, ¿sí? Suficientes 2 días antes, por lo menos al vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho opcional. Entonces, si te das cuenta, también me indica que deberá de proveerse de fondos ¿cuántos días antes del vencimiento? 2 días. O sea, se tiene que venir y pues proveerse de dinero suficiente antes 2 días después, antes del vencimiento del plazo señalado de este título de crédito. ¿Sí? Entonces, nos basamos en el artículo 746 de nuestro Código de Comercio. Bueno, estudiemos ahora aquí, ¿verdad? Lo que son los derechos accesorios, dividendos, intereses y lo que es el voto del contrato de reporto. Dice, salvo pacto contrario, los derechos accesorios correspondientes a lo que son los títulos de crédito de esta naturaleza del contrato de reporto, ¿verdad? Dados en reporto, pues estarán ejercitados por lo que es el reportador por cuenta del reportado, y los dividendos, o sea, las ganancias o intereses que se paguen, ¿verdad?, sobre los títulos durante el reporto. Estos son acreditados ¿a quién? Al reportado. ¿Sí? Entonces, aquí me está especificando a quién va a ser dado cada uno. Los accesorios, los intereses. Entonces dice, y se liquidarán al vencimiento de cada operación. Dice que los reembolsos y premios quedarán en beneficio del reportado cuando los títulos hayan sido específicamente ¿qué? Designados al hacerse la operación de hecho de voto, salvo pacto en contrario. Y pues corresponde ¿a quién? Al reportador. Entonces, esto es lo que nos menciona en el artículo 747, lo que son los derechos accesorios, dividendos, intereses y votos, ¿sí? ¿A quién le corresponde? Al reportador o al reportado, ¿sí? Entonces, miren, no, dice, ¿verdad? A los títulos de crédito, pues, estos se pactan en contrario, y los derechos accesorios corresponden a los títulos dados en el reporto, ¿verdad? Y dice que los dividendos, los intereses y todo, pues esto le corresponde a lo que son al reportado, y también pues me indica acerca de qué va a pasar con esa liquidación, así como también los premios y los reembolsos. ¿Quién va a ser el beneficiario? ¿El reportador o el reportado? Dice, mire, el reportado va a ser el que va a tener esos beneficios. Y el derecho a voto, porque también me habla de un voto, ¿sí? Pues, este derecho, pues dice, pacto en contrario, corresponde al reportador, ¿sí? Entonces, pues, nos basamos en el artículo 747 de nuestro Código de Comercio, ¿sí? Entonces, tenemos también lo que son los llamamientos, los cuales pues ya habíamos avanzado y escuchado en una diapositiva anteriormente, ¿verdad? Que los llamamientos es cuando el término del reporte debe de ser pagado algún llamamiento sobre los títulos, ¿sí? El reportado pues deberá proporcionar al reportador ciertos fondos necesarios
2 días antes, ¿verdad? Por lo menos a la fecha en que el llamamiento pues haya de ser pagado. En caso de que el reportado no se cumpla con esta obligación, el reportador puede proceder desde luego al liquidar el reporte. ¿Qué quiero decir con este llamamiento, verdad? Recordarás que nos indicó un artículo que en el plazo pues debería de anunciarlo. La palabra llamamiento es decir, mire, yo le voy a llamar y le voy a recordar, vamos a hacer un recordatorio, ¿sí? Este es un llamamiento, ¿sí? Voy a hacer este llamamiento de que esto pues aquí se va a liquidar para que ellos me puedan cumplir con lo que es la obligación de dicho contrato pues contraído entre el contrato de reporto, ¿sí? Entonces, esto sería un llamamiento, ¿sí? Un llamamiento, en conclusión, diríamos un, una petición, un recordatorio a cierta persona que nos está brindando pues estos títulos de crédito. Y tenemos aquí pues lo que es la liquidación. Y la liquidación, me indica el artículo 749, se debe de realizar el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo del reporte. No se liquidará ni se prorroga la operación y se tendrá por abandonada y la parte cuyo favor resulte alguna diferencia y podrá reclamarla. ¿Qué quiere? Empecemos con esta liquidación. Dice que solo va a ser liquidada en un día hábil siguiente, ¿sí? Antes yo no puedo liquidar. ¿Qué quiere decir? Que si mi vencimiento fue el día jueves y el día viernes fue feriado, un feriado X por Y o X motivo, ¿cuál sería el día hábil para poder cobrar yo mi liquidación? Sería hasta el día lunes. Licenciada, pero lo puedo hacer jueves. No, porque dice la ley está siendo muy clara, muy objetiva y nos dice, mire, hasta que se prorrogue o hasta su vencimiento, ¿sí? Entonces, no se vence, mi vencimiento es el día viernes, entonces yo lo puedo cubrir o liquidar hasta el día lunes. Sí, antes no puedo. Pero ¿qué pasaría si el feriado fuera el día lunes? Yo lo voy a ir a cobrar el día viernes, fíjese por qué. O sea, yo lo voy a liquidar y ya no lo voy a prorrogar. Entonces, no, tampoco se puede porque no ha vencido. Esto dice que lo vamos a cobrar o se va a liquidar al vencimiento, pero al día siguiente de su vencimiento, ¿sí? Entonces, este lo encontramos regulado, ¿verdad? En el artículo 749 de nuestro Código de Comercio, ¿sí? Bueno, tenemos aquí nuestras preguntas de estudio correspondientes ya a la semana número 4 de nuestro curso, ¿verdad? De Derecho Mercantil 3. Recordemos, estas preguntas se te dan sin respuesta para que tú puedas darle las respuestas y así poderlas estudiar. Recordemos, ya estamos sobre la semana 4. Estamos que ya solo el otro domingo pues tenemos clases y pues tú te estarás sometiendo ya a tu primer parcial. Sí, recordemos, el tiempo se va muy rápido y pues hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿verdad? Para poder venir tú y poder contestar y ponerte a estudiar desde ya estas preguntas. Nuestra pregunta número 1 es, ¿qué es el contrato de cuenta corriente? Pregunta número 2, ¿quién es el cuentacorrentista deudor? Pregunta número 3 de nuestro curso de Derecho Mercantil 3.
¿qué es el contrato de reporto? Y pregunta número 4, correspondiente a la semana número 4, ¿por qué se considera el contrato de reporto de trato sucesivo? Y pregunta número 5, correspondiente a la semana número 4, ¿cuál es el plazo del contrato de reporto cuando las partes no lo convienen? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas del día de hoy, 28, de agosto del año 2021, sí, de nuestro curso de Derecho Mercantil 3, ¿sí? Entonces, realmente no me queda más que agradecer tu atención a este día y que pases un feliz día. Que Dios te bendiga.